hay que avanzar. Le voy a compartir la pantalla. A ver, dentro del manejo de materiales, nosotros habíamos quedado en esta diapositiva donde estábamos estudiando la clasificación por tipo de material. Y entonces podemos identificar materiales en forma de gases, líquidos, materiales de carga discreta, materiales a granel, documento, correo, dinero, ganado y personas. Ahora vamos a entrar a algo que les había dicho que lo íbamos a explicar con mucho detalle. ¿En qué consiste este material de carga discreta? ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es la carga unitaria. La carga unitaria es comúnmente usada en el manejo de material de carga discreta, ¿ya? Una carga unitaria es una colección de materiales ordenados y regulados de tal forma que pueden ser manejados, almacenados y controlados como si fuese una sola entidad o como una entidad única. Entonces, este concepto de carga unitaria está íntimamente asociada, ¿no es cierto? O el concepto está asociado, perdón, a los materiales de carga discreta. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a visualizar como una carga unitaria? Una carga unitaria vendría a ser una colección, o si ustedes quieren, una agrupación de materiales que se ordenan y se regulan de tal forma que pueden ser manejados, pueden ser almacenados y por lo tanto controlados como si fueran una entidad única, ¿no? Si ustedes recuerdan en la última clase que tuvimos, colocábamos como ejemplo los revestimientos o los pisos cerámicos que no se comercializan por unidad. Normalmente eso se comercializa por metro cuadrado y dependiendo de las dimensiones del revestimiento o del piso cerámico, van a venir 10, 12 unidades en unas cajas. Entonces, esa caja con 10 unidades o con 12 unidades vendría a ser una carga unitaria, ¿no? Porque cuando se maneja el inventario en fábrica, por ejemplo, o en una de las comercializadoras a las cuales recurrimos, ellos no contabilizan uno por uno, contabilizan las cajas. Entonces van a tener 10, 100, 1000, 2000, 3000 cajas, ¿no? Es decir, el control, el manejo que hacemos para descargar, cargar, es por caja, no es por unidad. Ese es el ejemplo más claro de lo que es un material de carga unitaria o de carga discreta, ¿no? Esto se hace normalmente con productos que es muy complicado manejarlos, contabilizarlos, controlarlos uno por uno. Normalmente es preferible agruparlos. Por supuesto que esto no se hace con todos los materiales, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ingeniero, una preguntita. Digamos, Adelante. ¿una bolsa de cemento es una carga unitaria o no? Perdón, no le escuché bien. ¿Una bolsa de cemento sería una carga unitaria? No, una bolsa de cemento no. ¿Por qué? Porque el cemento está en polvo. Si usted abre la bolsa, ¿cómo lo desagregaría en unidades más pequeñas? No habría Ah, ya. forma, ¿verdad? En cambio, la caja de pisos cerámicos o de revestimientos, usted abre y puede contabilizar unidades más pequeñas, ¿no? Unidad por unidad. No sé si me dejo entender. Es lo Ya, mismo. ¿Han visto cómo viene el fósforo? El fósforo es mucho más interesante todavía porque se agrupa en paquetes pequeños y estos paquetes pequeños entran en unas cajas más grandes todavía, ¿no? Entonces lo que se contabiliza para efectos de inventario, lo que se maneja para cargar y descargar son las cajas de cartón grandes. Dentro voy a encontrar paquetes pequeños, si no me equivoco, de 10 unidades. Abro ese paquete que está embalado,
más pequeño y voy a encontrar ya unidad por unidad la caja de fósforo. Y si abro la caja de fósforo, ¿qué encuentro? Los palitos de fósforo. ¿Me entienden? Ese es un ejemplo mucho más claro todavía. Pero en el caso del cemento, no, porque si abro la bolsa de cemento, no puedo desagregar, aunque eso es relativo, ¿no? Porque si ustedes van a una ferretería, por ejemplo, porque no necesitan una bolsa completa de cemento que es de 50 kilogramos, están haciendo alguna pequeña refacción y les han pedido cemento en una proporción, una cantidad muy pequeña de 1 kilogramo o 2 kilogramos, ustedes van a la ferretería y les venden, ¿no? Les venden así a granel, ya, digamos, sacado de la bolsa. Pero bueno, eso es una excepción. Tal suerte que el cemento no se puede considerar como carga unitaria. ¿Ok? Ya, gracias. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de usar carga unitaria? Entre otras, vamos a tener que las operaciones de manejo y almacenamiento son uniformes, ¿no? Y la reducción de carga en información y sistemas de control. Imagínense controlar, contar, registrar las cajas de fósforo, las cajitas pequeñas una por una. Sería sumamente tedioso. Entonces, agrupadas, ya los paquetes se pueden manejar de mejor manera, ¿no? Y otra cosa, cuando hacemos esto, la gran ventaja es que toda la carga unitaria tiene un tamaño, tiene las dimensiones, tiene el peso estandarizado, es decir, todas tienen el mismo peso y el mismo tamaño. Eso facilita mucho su almacenamiento, ¿no? Además, las cargas unitarias permiten una utilización eficiente, presten atención, está entre paréntesis desde el punto de vista macro, del espacio, ya que cada carga tiene el mismo peso y los lugares de almacenamiento pueden ser dimensionados de manera de acomodar esta carga unitaria y las cargas pueden ser empacadas muy juntas sin espacios intermedios. Esto es muy importante porque al ser uniforme el tamaño, el peso de la carga unitaria, eso facilita su almacenamiento. Pues vamos a poder colocar los materiales o los productos unos muy pegados a los otros y vamos a poder apilar una cantidad mayor. Si nuestros productos tuviesen formas diferentes, tamaños diferentes, pesos diferentes, eso complicaría, ¿no? De tal manera que tendríamos algunos espacios sin utilizar en las naves que están destinadas para el almacenamiento. Entonces, a eso se refiere desde el punto de vista macro, ¿no? Hacemos un mejor uso, un uso más eficiente del espacio en las naves industriales diseñadas y construidas para utilizarla como almacén. Pero vamos a ver que desde el punto de vista micro, la situación es un poco diferente. Las desventajas de usar carga unitaria son los costos de montaje y desmontaje de la carga. Es decir, el montaje y el desmontaje tiene que ver con el cómo lo vamos a agrupar y después cómo lo vamos a desagrupar. Eso va a tener un costo, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. También está el costo del contenedor y del empaque. Si yo voy a agrupar los pisos cerámicos, necesito cajas de cartón. Las cajas de cartón las tengo que comprar, las tengo que encargar a un proveedor y el proveedor me las entrega y tengo que pagar, ¿no? Ese es el empaque. Y también el costo del manejo de contenedores retornables vacíos o el costo de eliminación de contenedores de un solo uso, ¿no? Dependiendo en qué voy a contener el producto, pueden ser eh, retornables o pueden ser también de un solo uso, es decir, desechables o descartables. Eso también implica un costo. Además, las cargas unitarias pueden tener una utilización ineficiente desde el punto de vista micro del espacio interno si las cargas unitarias no pueden ser completamente llenadas. Principales ejemplos de cargas unitarias son los pallets, los tambores,
camiones de carretera y contenedores transatlánticos intermodales. Si nosotros usamos como ejemplo los contenedores transatlánticos intermodales, es la forma más común de hacer ahora comercio exterior, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a importar o vamos a exportar, normalmente usamos estos contenedores. El uso de los contenedores ya data de los años 50 del siglo pasado. Con el surgimiento de los contenedores, todo lo que es comercio exterior, en cuanto se refiere al alto, al ancho y la longitud. Solo que hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de la longitud hay dos longitudes estandarizadas: contenedores de 6 metros o contenedores de 12 metros. Entonces, ¿por qué decimos que el uso o la utilización del espacio dentro del contenedor puede ser ineficiente? Por eso dice micro, ¿no? Micro es pequeño dentro del contenedor. Macro, los contenedores en una nave industrial, en un puerto, en una estación ferroviaria, sí se apilan uniformemente y usan bien el espacio. Pero es el espacio macro, grande, o una playa de contenedores. Pero micro es lo que ocurre dentro. Y les voy a comentar un ejemplo que es muy real. Está muy de moda, muchos comerciantes bolivianos van a China y compran productos, importan productos para venderlos aquí en Bolivia. Por ejemplo, imagínense motocicletas. Las motocicletas que se compran no vienen sueltas. Es necesario introducirlas dentro de un contenedor para que una compañía naviera nos transporte ese contenedor desde un puerto de China hacia donde conducimos nosotros nuestra mercancía que importamos, hacia un puerto chileno, normalmente Iquique o en algunos casos Arica. Y de ahí por carretera llegan al destino final en territorio boliviano. Entonces, imagínense que nosotros vamos con un monto de dinero, compramos una cierta cantidad de motocicletas, pero no logro llenar el contenedor. La cantidad de motocicletas no es una cantidad significativa, no tengo más dinero, ¿qué me queda? Cerrar el contenedor. Entonces ahí es donde estoy haciendo un uso ineficiente. Tengo un espacio dentro del contenedor que no estoy utilizando. Y la compañía naviera me va a cobrar por el traslado, el transporte del contenedor, sin importar si en el interior está lleno o no está lleno. Entonces, si no está lleno, estoy perdiendo dinero. Si está lleno, perfecto, estoy pagando por toda la capacidad del contenedor. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Entre dos importadores se asocian, compran sus motocicletas, calculan la cantidad de motocicletas que van a ingresar en el contenedor y entre los dos colocan sus motocicletas, que es el producto que van a importar, y llenan el contenedor. Y entre los dos comparten los gastos que les va a significar la compañía naviera que va a trasladar esos contenedores o va a transportar esos contenedores. En ese caso, están haciendo eficiente el uso del contenedor. ¿Ya? Eso es lo que normalmente ocurre. ¿Sí? Entonces, los principales ejemplos de cargas unitarias, para que ustedes tengan una idea, son los pallets, los tambores, los camiones de carretera y obviamente los contenedores transatlánticos intermodales. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Cuando me refiero a los contenedores intermodales. Son esos especies de cubos metálicos que se utilizan para el comercio exterior. Los pallets son como unas parrillas, pero de madera normalmente, aunque ahora también hay plásticas, que usamos en las fábricas para agrupar productos, materiales, y los manejamos con el montacarga normalmente. ¿Ya?
Los tambores es todo lo que se refiere a barriles, recipientes para contener líquidos, ¿no? Bueno, y los camiones de carretera que tienen una cierta capacidad de carga, igual se considera como una carga unitaria. Si el camión está transportando soya, se pesa el camión vacío, esa es la tara, y luego se lo pesa lleno y la diferencia del peso total menos el peso solo del camión es el peso de la soya. Esa es la carga unitaria. Entonces se inventaria, se controla todo por el peso completo, no por unidades de peso. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? En nuestra aula de Classroom les voy a habilitar, hay un video, ya, para que ustedes vean, pero espero que todos lo observen el video, donde van a ver cómo se manejan los contenedores. En el caso del video es un contenedor que se usa para frutas, especialmente para ciruelos, si no me equivoco, ¿sí? Van a ver cómo se hace todo el manejo, les va a dar una idea de lo que ocurre hoy en día con el comercio internacional. Por si acaso, hoy en día y en estos momentos tenemos una crisis con el tema de los contenedores, ¿no? Por el efecto de la pandemia, muchos barcos han quedado en alta mar porque los puertos se han cerrado sus operaciones por cuarentena y eso estableció un desequilibrio en la distribución de los contenedores en el mundo. Entonces, la mayoría de los contenedores están con carga, están en los barcos y están en alta mar, ¿no? Entonces, en los puertos no hay mucha disponibilidad de contenedores. Entonces, eso está dificultando un poco el comercio internacional. Eso se lo digo a manera de comentario para que más o menos sepan lo que ocurre. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver la clasificación por métodos, ¿no? Ya no por tipo de material. Los métodos, no se olviden, siempre tienen que ver con el cómo se hace, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunas características de los métodos de manejo de material, ¿sí? Sobre todo vamos a identificar los proveedores de mano de obra y también los proveedores de los sistemas de control para cada método de manejo de material. Y desde el punto de vista de los métodos, existen tres tipos de manejo de material. Está el manejo de material manual, el manejo de material mecanizado y el manejo de material automatizado. En el caso del manejo de material manual, por supuesto que la mano de obra lo hace un humano. En el caso del mecanizado es una máquina y en el automatizado también es una máquina. En lo que se refiere al control, en el manual y en el mecanizado el control lo hace un humano y en el automatizado, así como ocurre con quien lo opera, el manejo que es una máquina, otra máquina es la que hace el control. Por eso se llama automatizado, ¿no? Porque es completamente independiente, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos de manejo material: manual, mecanizado y automatizado. Por supuesto, esto es importante visualizar que lo que nosotros tenemos que hacer desde la perspectiva de la ingeniería industrial es analizar cuál de estos tres tipos nos conviene adoptar, ¿no? Y no es una cuestión de que el mecanizado es mejor que el manual y el automatizado es mejor que el mecanizado. No. Estos tres tipos no compiten entre sí. Lo que ocurre es que cada uno va a resultar adecuado y aconsejable para ciertas aplicaciones, ¿no? Ya vamos a ver enseguida cuáles son las características o los factores que tomamos en cuenta para elegir uno u otro tipo de manejo de material, ¿sí? Entonces es simplemente eso. Y obviamente nosotros tenemos que tener la capacidad de poder discernir qué es lo que más nos conviene. Y cuando digo lo que más nos conviene, es siempre estableciendo esa relación beneficio-costo, ¿no? Porque todo va a tener un costo. Entonces, vale la pena incurrir en una inversión muy fuerte para
disponer de un sistema de manejo de material automatizado? Habría que ver. De repente el volumen de material que voy a manejar es muy bajo, poco material. Mi proceso no requiere de una automatización en cuanto a manejo de material se refiere, entonces no va a ser aconsejable. Entonces yo miraré las otras dos opciones, si va a ser manual o va a ser mecanizado. Entonces tengo que analizar una serie de factores que los vamos a ir identificando enseguida. Dentro de las características tenemos lo siguiente. En lo que se refiere al peso, en el manual obviamente es bajo, ¿no? El peso que puedo manejar. No se olviden que esto va a estar limitado por la capacidad que tenga una persona de poder levantar ese peso. En cambio, en el mecanizado y en el automatizado es alto, ¿no? Porque tanto en el mecanizado como en el automatizado yo voy a usar algún equipo, alguna máquina, ¿sí? Entonces ya es un peso más alto que el que puede manejar una persona. Desde el punto de vista del volumen del material, en el manual es bajo, en el mecanizado es alto y en el automatizado también es alto. La velocidad en el manejo, en el manual es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque está limitado por la velocidad de desplazamiento que puede tener una persona. En cambio, en el mecanizado es medio, pero en el automatizado es alto, ¿no? En el automatizado se trabaja a altas velocidades, esa es la característica. En el mecanizado es medio porque depende de los equipos que vayamos a usar. En lo que se refiere a la frecuencia, en el manual es bajo. ¿Por qué la frecuencia es baja en el manual? Porque al hacerlo una persona, la persona sufre fatiga, sufre cansancio. Entonces la frecuencia va a tener una limitación. En cambio, en el mecanizado va a ser medio y en el automatizado va a ser alto. Desde el punto de vista de la capacidad, ¿ya? En el manejo de material manual es bajo, mecanizado es medio y en el automatizado es alto, ¿sí? Desde el punto de vista de flexibilidad, aquí las cosas se invierten, ¿no? En el manual es alto, en el mecanizado es medio y en el automatizado es bajo. ¿Por qué la flexibilidad es alta para el manejo manual? Porque la ruta o la trayectoria que va a seguir el material depende de la decisión que tome la persona que lo está transportando. Puede seguir un camino, puede seguir otro camino. En cambio, en el mecanizado es medio porque dependerá de las condiciones del equipo o de la máquina que estoy usando para ese manejo. En cambio, es bajo en el automatizado. ¿Por qué? Porque al ser automatizado el sistema, se lo automatiza para una ruta definida. Entonces, prácticamente no hay flexibilidad. Si yo quiero cambiar de ruta, tengo que reprogramar el sistema. Por eso es baja la flexibilidad. Desde el punto de vista del costo de adquisición, en el manual es bajo porque no voy a adquirir más que algunos accesorios, ya vamos a ver cada caso, ¿no? En el mecanizado es medio y en el automatizado es alto. ¿Por qué mecanizado medio? Porque los costos de los equipos de manejo de material mecanizado no son tan altos como los dispositivos para automatizar. Pero una vez ya hemos adquirido los equipos, el costo de operación en el manual es alto. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver con cuánto le pago yo a la mano de obra. Y alguien de la mano de obra, alguien del personal es el que está haciendo el manejo. En cambio, en el mecanizado es medio y en el automatizado es muy bajo, ¿no? El costo de operación. Por eso es que es muy eficiente el manejo automatizado, ¿sí? Entonces, esas son algunas características. Entonces, yo de acá ya puedo ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Con respecto al tipo de material que voy a manejar en mi proceso, qué tanto de peso tiene, de volumen, de velocidad, con qué frecuencia lo voy a hacer, qué capacidad necesito que sea flexible, que no sea flexible, cuál es el costo de adquisición, cuál es el costo de operación, analizo esto y me voy fijando estos resultados y de aquí voy sacando la conclusión de cuál tipo de manejo de material es más viable, ¿no? Si manual
si mecanizado o automatizado. Con respecto a esta parte, jóvenes, ¿alguna pregunta? Recording in progress. Jóvenes, ¿alguna consulta? No, ingeniero, por ahora ninguno. Perfecto. Vamos entonces adelante. En esta gráfica nosotros vemos la relación que hay. Esto es una consecuencia de la tablita que vimos hace un momento, ¿sí? Para poder entender, flow shop significa cuando el flujo de órdenes en un taller es continuo, ¿no? Es decir, siguen la misma ruta de máquina. En cambio, job shop es cuando no se sigue la misma ruta, es decir, cuando es más flexible, ¿ya? Entonces, yo acá tengo el job shop y en este extremo del eje de las ordenadas tengo el flow shop, ¿no? Y entonces, en este sistema de referencia de ejes cartesianos, tengo una comparación entre la capacidad y la flexibilidad. Comencemos con este de aquí, que es la automatización fuerte o automatización completa o total. Corresponde a flow shop. ¿Por qué? Porque el flujo de órdenes es continuo, es decir, sigue la misma ruta. No se olviden de eso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la flexibilidad, fíjense, es muy bajo, está por acá, ¿no? Pero desde el punto de vista de la capacidad es muy alto. Por eso está en esta posición. Se puede decir que el mecanizado o automatizado suave o parcial es un intermedio, ¿no? Corresponde al job shop, es decir, cuando no se sigue la misma ruta, es decir, necesitamos cierto grado de flexibilidad. Ahí está por eso, ¿no? Y desde el punto de vista de capacidad también es intermedio. En cambio, ¿qué pasa con el manejo manual? Desde el punto de vista de flexibilidad es muy alto, el más flexible de los tres, pero ¿qué pasa con respecto a la capacidad? Es el más bajo, por eso está acá, ¿no? Esto normalmente se maneja por proyectos, ¿no? En proyectos. Un ejemplo, a ver, ya que hablé de los proyectos. Los proyectos constructivos, sea de cualquier tipo de infraestructura, edificios, puentes, ustedes van a ver mucho manejo manual, es el que hacen los obreros de la construcción. Su compañero hace un momento hablaba del cemento. ¿Cómo se transportan las bolsas de cemento en una construcción? De manera manual, ¿no? Los galones de pintura, ¿no? Las barras de acero que vamos a usar para los encofrados, todo se maneja manualmente. Hoy en día, eso sí necesito aclararles, hoy en día la forma de construir ha cambiado un poco. Se van a fijar, donde se están ejecutando los grandes proyectos constructivos, se instalan grúas. Y desde lejos las podemos visualizar esas grúas. Eso es para ayudar en el manejo, para que no sea totalmente manual. El utilizar esa grúa ya implica un tipo de manejo mecanizado. Normalmente eso se hace cuando vamos a trabajar grandes alturas, ¿no? La grúa nos ayuda a levantar los materiales y en cantidades más o menos considerables, lo cual nos permite lograr mayor eficiencia. ¿Ok? Pero en una construcción pequeña, los obreros lo transportan todo, ¿no? Para poder graficar esto, he elegido estas imágenes de tal suerte que ustedes lo puedan comprender a plenitud. Este es el manejo de material manual. Por ejemplo, un cartero, ¿qué es lo que hace? Distribuir la correspondencia, ¿no? Está manejando correspondencia. Eso es manual. Este es un obrero de la construcción que está trasladando unos baldes, imagínense unos baldes de pintura. Esto es manejo de material manual. Y obviamente un artefacto como la carretilla, que podemos tomar como ejemplo de equipo de manejo de material manual, ¿no? Una carretilla.
Ya si ustedes me dicen, ¿y un montacarga? No, el montacarga ya no lo puedo considerar como un artefacto de manejo manual, porque ya tiene motor, es autopropulsado, eso ya es un manejo mecanizado. ¿Ya? Justamente aquí tengo un montacarga, ¿no? Aquí le llamamos carretilla elevadora. Entonces, esto como ilustración de equipamiento de manejo material mecanizado. Alguien dirá, pero igual ahí veo una persona. Sí, pero la persona ya no manipula directamente los productos o los materiales. Lo que la persona hace es manipular la carretilla elevadora o el montacarga. Entonces, aquí yo voy a trabajar con materiales de carga discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a organizar los productos en pallet y los pallets son los que voy a manipular con el montacarga. Entonces, esta persona lo que en realidad tiene que saber es cómo operar el dispositivo o el equipo para hacer el manejo material. Y con eso yo puedo cargar, puedo descargar de los camiones los productos o los materiales. Esto sería ejemplo de manejo mecanizado. Por si acaso, estos montacargas no son los únicos dispositivos. Vamos a ver en la medida que vayamos avanzando que existen varias alternativas, ¿no? Entonces, si yo me voy a decidir por un sistema mecanizado de manejo de material, ahí tengo que tomar otra decisión todavía. ¿Qué tipo de equipamiento me conviene? ¿No? Y ya vamos a ver enseguida cuáles son las alternativas desde el punto de vista de equipos para manejo de material mecanizado. Y eso también va a responder al tipo de necesidades que nosotros podamos tener. Bueno, y aquí hay una imagen donde podemos ver nosotros el manejo de material automatizado, ¿no? Ven estos dispositivos aquí adelante, son los que manejan material, ¿no? Estos se llaman VGA, por sus siglas de vehículos guiados automáticamente. Estos pequeños vehículos se programan para que sigan una determinada ruta y para que se detengan en determinados lugares. Es más, se puede programar el tiempo que van a estar detenidos. Entonces tenemos que estimar qué tiempo se requiere para que el operador de una determinada estación de trabajo pueda tomar los materiales que necesita y durante ese tiempo el vehículo va a estar detenido. Pero una vez termine ese tiempo, automáticamente se pone en movimiento y va a ir hasta otra estación de trabajo a dejar otra parte del material, ¿no? Entonces bueno, no sé si estoy en lo correcto de decirles, es muy simple darse cuenta de que esto va a ser ideal para grandes fábricas, ¿no? Donde tengo altísimos volúmenes de producción y por lo tanto donde requiero mover mucho, pero mucho material durante los turnos de trabajo. Que si lo quisiera hacer de manera manual, sería imposible y el mecanizado no me abastecería. Entonces, en esos casos se recurre a los sistemas automatizados. En este caso, utilizando los VGA, que como ya les indiqué, son los vehículos guiados automáticamente. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Quedan claras las diferencias, ¿no? Entre los tres tipos de manejo de material y el tipo de equipamiento que van a utilizar. Bien, aquí vamos a entrar a un terreno que es muy importante analizarlo con cierto nivel de detalle. Justamente vamos a hablar de la clasificación por tipo de equipamiento. En este caso vamos a hablar del manejo de materiales líquidos. Pues vamos a hablar de las cañerías. ¿Cómo podemos definir nosotros una cañería? Una cañería es un sistema de ductos conectados para el transporte de líquidos, pero también puedo transportar gases y lechadas, ¿no? O compuestos semilíquidos. Vamos por partes. Ducto es un término muy genérico. Ductos son tuberías, ¿no es cierto? En el rubro de los hidrocarburos yo puedo tener, por ejemplo, gaseoducto, ya dejó de ser genérico. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un ducto para transportar exclusivamente gas.
Ahora, si es un oleoducto, ya, también ya es muy particular porque se está hablando de un ducto que sirve para transportar crudo o petróleo. ¿Ok? O también tenemos los poliductos. Poli, ¿qué quiere decir? Varios. Entonces, ese poliducto en realidad es un ducto que puedo utilizar para transportar diferentes tipos de productos o materiales líquidos. Obviamente, ahí tengo que tomar mis recaudos en cuanto a, por ejemplo, si lo usé el poliducto para transportar crudo y luego lo quiero usar ese poliducto para transportar gas, tengo que proceder a la limpieza respectiva. ¿No? No, o sea, no pueden quedar residuos del crudo o del petróleo. Entonces hay sistemas de limpieza y todo lo demás. ¿Ya? Me parece que en cuanto a líquidos y gases no hay mayor problema. Pero, ¿a qué le llamamos lechadas? Las lechadas son partículas sólidas finas suspendidas en un líquido. No sé si han tenido la oportunidad de ver en las empresas papeleras la pulpa desde donde se obtiene el papel. Eso es una lechada. Es un material que, si bien es cierto, no es completamente líquido, pero tampoco es completamente sólido. O sea, es decir, tiene mucha consistencia. Pero quizás un mejor ejemplo de lechada es el hormigón. ¿Se han fijado ahora cómo se hace el vaciado de los edificios grandes que se construyen? Ya no se utilizan las hormigoneras esas clásicas que todavía se usan en obras más pequeñas, ¿no? Que tienen un motor, cargamos la bolsa de cemento, arena, ripio, y con un motor ya gira y va a ser el mezclado. Pero después de eso yo tengo que vertir en una carretilla y de manera manual ir y hacer el vaciado, ya sea en las columnas o el vaciado de las vigas o el vaciado de la losa. Hoy en día no. Hoy en día hay empresas especializadas, ¿no? Que brindan este servicio. Yo lo contrato y vienen unos camiones mezcladores. Esos camiones tienen unas bombas y tienen unos ductos que los van conectando y depende a qué piso quiero llegar para hacer el vaciado. Entonces, esas bombas lo que hacen es elevar el hormigón, que es una lechada, ese es el concepto, ¿no es cierto?, hasta determinadas alturas para hacer un vaciado. ¿Qué se busca ahí? Como el volumen de vaciado es grande, lo que necesitamos es que se haga rápido, ¿ya? Que se haga rápido. ¿Por qué? Porque el fraguado tiene que ser lo más uniforme posible. Pero sobre eso voy a esperar el último tema. Tenemos que hablar en detalle sobre ese asunto, ¿ya? Lo que ahorita estoy tratando de explicarles es a qué le llamamos lechadas, ¿sí? Son partículas sólidas finas suspendidas en un líquido. Eso es lo que le da mayor consistencia. ¿Me entenderían si les digo que son sustancias como que más espesas? ¿Ya? Eso es una lechada. Ahora bien, ¿cuál es el equipamiento básico que nosotros necesitamos para trabajar con cañerías o conductos? Ya sea que vayamos a manejar líquidos, gases o lechadas. Lo primero ya lo mencioné, necesitamos bombas. La bomba viene a ser el equipo que me va a generar o me va a proporcionar la energía necesaria para producir un gradiente que permita que el líquido viaje de un lugar a otro, o el gas o la lechada. Es muy difícil que yo les explique todo lo referente a las bombas en un momento. Hay toda una materia, en ingeniería mecánica vemos toda una materia de máquinas hidráulicas, donde se estudian bombas, donde se estudian turbinas, ¿no? Lo que les voy a decir es lo siguiente. Existen diferentes tipos de bombas. Dependiendo del uso que nosotros vayamos a hacer, un tipo de bomba nos va a resultar mucho más apropiado que otro. Entre los principales tipos de bombas hidráulicas que tenemos están las de uso más común y corriente, las bombas centrífugas. En segundo lugar, desde el punto de vista de la cantidad de uso que tenemos, están las bombas de desplazamiento positivo, que son las bombas de émbolo o pistón.
Y a partir de esos dos tipos que son los más difundidos, vamos a tener bombas de engranaje, bombas de paleta, bombas de tornillo, bombas de lóbulos, ¿sí? Bombas de engranaje. Hay una gran variedad. Vamos identificando. Si ustedes tienen un pozo no muy profundo, pueden trabajar con una bomba centrífuga. ¿Por qué el pozo no debe ser muy profundo? Porque la bomba centrífuga tiene una limitación desde el punto de vista de la profundidad de la cual puede succionar. ¿Ya? Ahora, si vamos a succionar de pozos muy profundos, a ver, les hago una pregunta, jóvenes. Para el abastecimiento de agua en nuestra ciudad, lo hacemos de pozos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué profundidad estamos hablando en los pozos que tiene Aguapac para proporcionar el agua a la ciudad de Santa Cruz? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, dennos algunas profundidades que ustedes consideren que sean esas. 200 metros, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? Su compañero dice 200 metros. ¿Alguien más que nos dé una idea? ¿Estará bien eso o será más o será menos? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero, por favor? A su parecer, ¿de qué profundidad de pozos está extrayendo el agua que proporciona Aguapaz a la ciudad de Santa Cruz? Su compañero ya nos dio una idea, dice 200 metros. Más de 300 metros puede ser. Correcto. En realidad estamos entre 300 y 400 metros de profundidad. Entonces, a esa profundidad es imposible que le apliquemos una bomba centrífuga. La bomba centrífuga no puede succionar más allá de la presión atmosférica, porque tiene que generar vacío. Entonces, redondeando, no puede ser más de 10 metros de profundidad. La pregunta es, ¿y qué tipo de bomba entonces se utilizan para succionar de 300, 380, 400 metros? Hay un tipo de bombas muy especial que se llaman bombas sumergibles o bombas de pozo profundo. Entonces, a diferencia de la bomba centrífuga que va en la superficie del pozo, en la parte de arriba, la bomba sumergible va dentro del pozo. Por eso recibe ese nombre. Entonces, eso le permite elevar, ¿no es cierto? O succionar desde cualquier profundidad. Estamos hablando de profundidades mayores a los 300 metros. ¿Ok? Entonces, existen diferentes tipos de bombas, les decía, para diferentes aplicaciones. Ustedes han visto la maquinaria que se utiliza para la construcción, ¿no? Motoniveladoras, retroexcavadoras. ¿Cómo logran el movimiento de los diferentes órganos que tiene la máquina? Por ejemplo, una pala cargadora. Ustedes ven que el operador lo único que hace es manipular unas palancas, ¿cierto? En realidad lo que ocurre ahí es que se está usando energía hidráulica. Pero, ¿quién proporciona la energía? Una bomba. ¿Qué tipo de bombas se usan ahí? Bombas de engranaje. Porque tengo que garantizar un caudal lo más constante posible. Entonces el operador lo único que hace es, al manipular las palancas, lo que está haciendo es manipular, ahí viene el segundo dispositivo de equipamiento, que son las válvulas, ¿no? Y al manipular las válvulas direcciona el líquido hidráulico con una determinada presión a un lugar o a otro. Entonces eso es lo que produce el movimiento de los órganos en las máquinas hidráulicas. Ahora, en materia de válvulas, es un mundo también de válvulas, ¿no? Hay cursos muy especializados solo de válvulas. Nosotros podemos tener válvulas manuales, podemos tener servoválvulas o válvulas eléctricas o comandadas también electrónicamente. Podemos tener válvulas pasa no pasa, válvulas de globo, válvulas de mariposa. Existe una inmensa cantidad de válvulas.
de diferentes tipos, ¿sí? Pero básicamente, ¿cuál es la función de la válvula? La función más básica de una válvula es dejar pasar o interrumpir el flujo de un líquido o de un gas. Y una aplicación un poco más sofisticada es la de direccionar por dónde va a circular el líquido o el gas. Esas se llaman válvulas direccionadoras, ¿sí? Y entre los otros dispositivos que podemos mencionar están, por ejemplo, los manómetros. ¿Alguien me puede decir para qué sirven los manómetros? ¿Cuál es la Para utilidad que tienen? medir presión. Correcto. Los manómetros me van a permitir medir la presión. Si estoy manipulando líquidos o gases, yo tengo que tener control sobre esa presión. Entonces, para eso uso los manómetros. ¿Qué tipo de presión me miden los manómetros? Manométrica. Manométrica o relativa, ¿no? ¿Qué otro tipo de presión existe? La presión absoluta, ¿no? La presión absoluta ya no la mido con manómetros, la mido con barómetros. Se llama también presión barométrica, ¿sí? En el ámbito industrial, si nosotros tenemos compresores de aire, tenemos calderos para generar vapor, todos esos equipos trabajan con presión, entonces usamos manómetros. Por lo tanto, todo lo que medimos es presión relativa, ¿sí? Y finalmente tenemos que hacer referencia a los flujómetros. Los flujómetros me van a ayudar a medir la cantidad de flujo o caudal que tengo en los ductos, en las tuberías o en las cañerías, ¿no? Entonces, normalmente, dependiendo del tipo de proceso, yo tengo que controlar estas variables. Tengo que controlar la presión, tengo que controlar el flujo, en algunos casos la temperatura de estos líquidos, ¿entiende? ¿Y qué artefactos o dispositivos me permiten que el líquido circule? Las bombas, las válvulas, por eso se consideran como los dispositivos de control y que proporcionan el gradiente necesario, ¿no? La bomba me sirve para dos cosas. Si quiero mover un líquido horizontalmente desde un punto a otro punto, lo puedo hacer con una bomba. Pero también me sirven para elevar a determinadas alturas, ¿no? ¿Qué ocurre con las redes de distribución de agua, por ejemplo, en poblaciones o en los barrios más alejados? Siempre van a haber un tanque elevado. Con una bomba yo voy a elevar el líquido hasta el tanque, voy a llenar el tanque. ¿Y por qué el tanque está a una determinada altura? Porque voy a utilizar luego, ¿no?, la presión, perdón, el efecto de la gravedad para que por gravedad ese líquido pueda distribuirse hasta todos los domicilios. Mientras mayor altura tenga el tanque, mucho mejor, ¿no? Porque voy a tener mayor incidencia de la gravedad. ¿Ok? Por eso se trabaja con tanques elevados. Por eso es que los tanques no están al nivel del suelo. Siempre se los construye a una determinada altura. Ahora bien, vamos a hablar de algo que es fundamental. Estos líquidos o estos gases necesitamos almacenarlos en algún momento, ¿no? Entonces, los productos pueden ser almacenados temporalmente en tanques de almacenamiento. Las cañerías dentro de las instalaciones están usualmente suspendidas desde el techo, ¿sí? Al interior de las fábricas, de las instalaciones industriales, normalmente las tuberías no van en el piso, van soportadas del techo o en algunos casos desde las paredes. Las cañerías normalmente consisten en secciones de ductos que pueden estar fabricados en metal, como por ejemplo acero, hierro fundido, pero también es muy común encontrar cañerías de aluminio, de concreto o lo que es más común todavía hoy en día en materiales plásticos, fundamentalmente PVC. Es lo que más se está utilizando. Las cañerías pueden ser usadas al interior de instalaciones o también en ambientes de campus, es decir, exteriormente,
como refinerías, plantas químicas. Si las cañerías van a estar en campus abiertos, es decir, como el caso de las refinerías o las plantas químicas, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el revestimiento que vamos a hacer con esas cañerías para evitar su oxidación o su corrosión. Y ahí hay toda una técnica también en cuanto a recubrimientos que pueden ir desde pinturas muy especiales o recubrimientos con productos plásticos, aislantes, dependerá de lo que se quiera hacer. Ahora bien, vuelvo un poquito a los tanques de almacenamiento. Es importante que hagamos algunas consideraciones. Los productos normalmente se van a almacenar de manera temporal, pero para almacenarlos temporalmente yo requiero de los tanques, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartirles esto para compartirles la pizarra y hacerles algunas puntualizaciones sobre los tanques. No es lo mismo almacenar un producto líquido que almacenar un gas. Ustedes cuando estuvieron en sus primeros semestres vieron física, vieron química, estudiaron la ley de los gases perfectos, por ejemplo. Y entonces, si nosotros hablamos de almacenar líquidos como agua, por ejemplo, con, con formas muy básicas como los cubos, por ejemplo, es más que suficiente, ¿no? Entonces, ahí no hay mayores complicaciones. ¿Por qué no hay mayores complicaciones? Porque la presión hidrostática es relativamente baja, ¿no? Entonces, la mayoría de los tanques elevados van a tener esta forma, ¿sí? Ahora, también puedo tener tanques cilíndricos, ¿no es cierto? Yo puedo tener tanques cilíndricos que básicamente pueden venir en posición vertical o también en posición horizontal. Eso dependerá de lo que, perdón, eso dependerá de lo que queramos almacenar, ¿no? Entonces, esto va a venir así. ¿Sí? Esto para el almacenamiento de líquidos. Ahora, si vamos a almacenar gases, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar en alguna de sus materias, tal vez con una visita técnica o por otro motivo, la refinería Guillermo Elderbel, es decir, la refinería de Palmasola. ¿Alguien de ustedes conoce por dentro, ha ingresado? ¿Sí, jóvenes o no? ¿O están, o se durmieron? No, ingeniero. Ingeniero. No, ingeniero. ¿Por qué les pregunto? Para almacenar gas usamos unos tanques que tienen esta forma. Son completamente esféricos. ¿Y cuál es la razón para que sean esféricos? Van a tener una base, esto no puede estar en el suelo, ¿sí? Entonces acá recién está el nivel del suelo. ¿Ok? ¿Por qué es esférico el tanque de almacenamiento de gas? Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiaron la ley de los gases perfectos, la presión que ejerce un gas dentro de un recipiente es perpendicular a las paredes. Eso significa que yo voy a tener este tipo de incidencia de la presión. ¿Me entienden? Entonces, eso me demuestra que al ser completamente esférico, fíjense cómo se distribuye la presión de una manera muy uniforme.
Cada uno de estos vectorcitos, ya, me está mostrando que hay una distribución muy uniforme de esa presión. Cada uno, fíjense, es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ustedes podrán ver cómo estos vectores se van distribuyendo como si fuera un abanico. ¿Se imaginan si el recipiente fuera como un cubo? Entonces, para explicarles esa parte, miren, hagamos este esquema. Si yo tuviera un recipiente cúbico, ¿qué pasa con estas esquinas? Voy a cambiar de color aquí para graficar. Yo tendría, miren, la presión perpendicular. La presión del gas. ¿Y qué pasa de este otro lado? ¿Se están dando cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Aquí, sí, adelante. En el esférico se distribuye proporcionalmente a todos los lados porque no hay esquina. En cambio, en el Exacto, otro, en la esquina se concentra un poco más, ¿no? correcto. Entonces, a esto es lo que le llamamos en términos de ensayos de materiales un fenómeno que se llama concentración de tensiones. Es decir, acá en la esquina, por cuestiones de tiempo, solo estoy analizando una esquina, ¿no? Aquí en esta esquina, y lo mismo va a ocurrir en las 4 esquinas que tenga el tanque, se va a producir concentración de tensiones. Entonces, si el material no tiene el espesor necesario o hay una sobrecarga en la presión, ¿qué va a ocurrir? El recipiente va a fallar en esto, en esta parte. ¿Sí? Aquí va a fallar. ¿Por qué? Porque se produce la concentración de tensión. Producto de lo que dice su compañero. La presión ya no se distribuye uniformemente, sino que se va a concentrar. ¿Han visto los tanques de GNV que utilizan los vehículos? Sí, ingeniero. Los tanques vienen una parte... Bueno, lo voy a tratar de hacer un poco mejor. Tienen una parte recta, ¿no? Son como cilindros. Y esta parte termina así, ¿no? Me disculpan si no sale muy pulcro el dibujo. Entenderán que la herramienta que estoy usando no es la mejor. ¿Sí? Pero todo esto tiene que ser redondeado. Para que no se produzca este fenómeno de la concentración de tensión. Entonces, es por eso, o una garrafa de gas. ¿Cómo es la garrafa de gas? Acá, ¿qué voy a almacenar? Acá yo almaceno, eso es importante que distingan también, GNV. ¿Qué significa GNV? Jóvenes, ¿qué significa GNV? Gas Gas natural natural. vehicular. Gas natural vehicular, Sí. ¿no? Esto cargo yo en los surtidores. ¿Y una garrafa qué forma tiene? Va a tener esta forma, ¿no ves?
¿Y qué pasa con la parte superior y la parte inferior? Igual, esto es curveado para evitar que haya las esquinas, ¿no? Aquí está la base de la garrafa y aquí viene la parte superior. Esto sí que salió totalmente. Ahora sí. Y aquí tengo la válvula, ¿no? Entonces, esto, ¿qué almacena? Aquí almaceno GNB. Aquí almaceno, ¿qué cosa? Gas licuado de petróleo. Exacto, GLP. Ya, eso tienen que saber. Entonces, cuando vean ustedes estos tanques, una garrafa es un tanque pequeñito, ¿no ves? Este es un tanque de GNB en los vehículos. Esta es una esfera de almacenamiento que se usa en las refinerías. ¿Por qué son esféricos? ¿Por qué tienen estas formas redondeadas? Para evitar este fenómeno de la concentración de tensión. Si estos tanques fueran con esquinas, esto ocurriría y serían muy propensos a explotar ante la menor sobrecarga de presión. Otro detalle importante. En la refinería, si van alguna vez o pasan cerca, se van a fijar que estas esferas se pintan de color blanco. ¿Por qué se pintan de color blanco? Porque el blanco es el color que menos calor concentra. Si se usaran colores oscuros, imagínense el negro, es un gran concentrador de calor. Eso haría que las temperaturas dentro del tanque para el gas sean exageradas. ¿Por qué? Porque estamos en una localización donde las temperaturas de por sí son altas. Pero en lugares donde son lugares muy fríos, ocurre todo lo contrario. Las esferas se pintan de color negro o de un color oscuro para evitar que las temperaturas sean demasiado bajas y el gas se licúe, se condense, ¿no? Entonces, hay muchas cosas aquí que comentar. En cuanto a los tanques de almacenamiento de crudo, esta es la forma que tienen. Son tanques cilíndricos y se usa un dispositivo que es muy interesante que se llama tapa flotante. La tapa es así. ¿Ok? Y esta tapa, como su nombre lo indica, es flotante. Normalmente acá vamos a tener nosotros la salida del producto que vamos a inyectarlo, por ejemplo, al proceso de refinación. ¿Sí? Esto está lleno de petróleo, lleno de crudo. Entonces, en la medida que voy bombeando petróleo a la refinación, al proceso, el nivel de crudo va a disminuir y la tapa va a descender juntamente con ese nivel. Es decir, la tapa no es fija en la parte superior. Cuando nosotros le inyectamos nuevamente petróleo para llenar el tanque, la tapa va a ascender hasta su nivel superior. ¿Para qué se hace esto, joven? Si la tapa fuese fija y nosotros vamos bombeando petróleo a la refinación, se va a producir un espacio entre la superficie supónganse que esté aquí la superficie del nivel de petróleo. Entre la superficie del nivel de petróleo y la tapa habría un espacio. Ahí se producirían vapores del petróleo y con la incidencia de los rayos solares, el calor, esto podría llegar a aumentar temperatura y podría explotar. Para evitar ese riesgo, la tapa no es fija, es flotante. Y acompaña, ¿no?, el descenso o el ascenso del nivel del crudo del petróleo. Esa es una solución técnica muy interesante y al mismo tiempo muy práctica. Bien, jóvenes, eso es lo que quería comentarles con
respecto a los tanques son detalles que es bueno que ustedes los conozcan. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Buen ingeniero. Perfecto. Voy a proceder a guardar los datos del chat. Bien, eso sería todo por hoy. El día jueves nos conectamos, por favor, de manera puntual. Ya saben, bueno, la mayoría lo hace, pero hay unos 2 o 3 que no entienden todavía que tienen que estar sus números de lista y todo lo demás. Y lo peor es gente que se conecta demasiado tarde y solamente tenemos 5 minutos de espera. Eso ya lo tenemos definido desde el inicio del semestre. ¿Ya? Así que, jóvenes, un placer haber compartido con ustedes este tiempo. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenas tardes.